empresa en otro tipo de segmento que sea distinto, mucho más alto, mucho más bajo, por ejemplo? ¿Alguien sabe cuánto se le marca la ropa que se vende? Sí, no sé el porcentaje, pero sé que más del 200% seguro. 200%. Yo no todo el tiempo de no lo puedo arreglar. No sé, quizás tal vez, digamos, pero más o menos. ¿Sabe más o menos cuál es el Porque no estaba seguro, que, no estaba seguro. que le carga una distribuidora a X productos promedio y lo que le llega a la distribución? Un 25%. Un 25%. Nosotros con los productos importados hay un montón de posiciones, pero van entre un 30, un 70%, un 100%. Bueno. Y los repuestos capaz que un 500%. Entonces, con nosotros estos datos me van a dar la factibilidad a mí. Me van a dar la factibilidad justamente de saber si en ese segmento entro en la materia de costo. Porque si el segmento maneja que el distribuidor lleva el 25 y el precio medio de mercado externo es $1 y yo se lo vendo a $90, no le va a marcar el 25. Se queda afuera. Entonces, con nosotros estos datos me sirven a mí justamente para, antes de tomar decisiones, saber si está hábil o no mi camino, en ese sector, en ese país. Y ya que estamos hablando de riego, justamente, y hoy estamos hablando mucho de lo que es el riego país, y lo que nos contaba Fer, que el riego país se mide como una sobretasa de lo que paga justamente los bonos de Estados Unidos, que son los más baratos, porque son los más seguros, supuestamente, a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a hablar en supuestos. Entonces, ¿qué marcan estos colores? Lo más azul es lo más seguro, ¿sí? El país más seguro. Acá en este caso te lo marca Canadá. La fuente cofase.com, ¿sí? Que es la página internacional, porque la de .com.ar está toda en español, está buena. Lo que tiene la de .com, que es internacional, es que está mucho más actualizada y tiene más herramientas para el uso de ustedes. ¿Cuál es una aseguradora de crédito? La más grande del mundo, es francesa, COFAS. La que garantiza los créditos. Seguro de crédito de exportación y domésticos. Y justamente por eso también lo tenemos a colación, porque también Es un producto que igual vamos a ver hacia el final del cuatrimestre. Bueno, ¿qué está habiendo un terremoto acá que está vibrando la pantalla? Bueno, en esta página lo que van a poder ver es cómo justamente una aseguradora de riesgo, ¿para qué le importa a la aseguradora de riesgo saber qué país es más o menos peligroso? Exactamente. Entonces, ¿cuánto van a confiar ustedes en la información que le brinda una aseguradora de riesgo? Justamente se agarra de miles de valores que van a ir investigando para dar una precisión de lo que es el riesgo de un país. Y tiene un alto valor de información. Entonces, justamente, cuando busquen información para la decisión objetiva justamente del país al que van a exportar, traten de no buscar la partidaria del país, porque va a decir, vengan, inviertan, chicos, vamos, que está todo bárbaro acá. ¿Sí? Porque obviamente no se va a hacer publicidad negativa, entonces traten de buscar información que sea objetiva y que sea una fuente fidedigna de información, como por ejemplo COFAS. Entonces acá, como les decía recién, Permitime agregar algo, Marcia, acá. Además de la página de COFAS, la que van a usar, que yo después, ahora van a crearse cada uno su usuario, ayer les mandé un mail por eso, y después me voy a sacar una licencia de 2 o 3 meses para que podamos usarlo, sacar información y les voy a dar un usuario como genérico. Va a estar la página del CAGE Comparator, ¿sí? Que ahora Marce les va a explicar, de la página de Pancasque, Mawatt, que ahí tienen parva de información y que compara los países de acuerdo a un montón de variables. Ahí van a tener información para súper lucirse en el proyecto, además de todas estas fuentes que Marce les menciona. Bueno, tienen un estado actual y de evolución de cada país en lo que es la información de riego, que el color que te pinta es la foto. Pero lo que tiene de bueno también, bueno, además de que está actualizado, el cuatrimestre pasado pasó que una de las decisiones más importantes en cuanto a la valorización del país iba contra el dato del PBI per cápita del país. Justamente porque era un producto que no me acuerdo bien cuál era, pero que era muy importante justamente el valor, la valorización de lo que era el poder adquisitivo de la gente. Bueno, y los dos países, los dos grupos distintos eligieron a Paraguay.
Y uno de los grupos presentaba en el proyecto que el PBI per cápita era de $4.500 y otro grupo que también era Paraguay, uno de los países al que iban a exportar, que era re importante el PBI era $8.400. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los dos tenía información distorsionada, información antigua, entonces traten de que sea, como decía, una buena fuente y que esté actualizado, porque no es lo mismo la información de Argentina del 2007 a la del 2011, la del 2012 y la del 99. Entonces, si buscan en internet y no chequean por ahí la fuente, no chequean el año, van a incurrir en ese error. Bueno, como les decía, les comenta cuál es la evolución, les permite seleccionar todos los países, son 198, si no me equivoco, de los países que están estudiados a través de esta página, y les da. Acá, por ejemplo, el tema del PBI, se lo marqué, que es algo que generalmente todos lo usan, más o menos como para tener una visión de lo que es la situación económica de la media. Acá tienen datos de la población, que lo dividen por lo que es el Producto Bruto, y le da el per cápita, y acá tienen el nivel de riesgo C, que es un riesgo alto, el D es el más alto, y acá les saca la puntuación de lo que es el crecimiento del PBI, lo que es la inflación, lo que es el balance del presupuesto, y lo que es la deuda pública, por ejemplo, ¿no? Y de toda la evolución y los por qué tiene la puntuación que tiene. Pero después también es importante que le da las fortalezas y las debilidades. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? La cantidad de recursos que tiene Argentina, en la agricultura, en la energía. Bueno, aunque hoy hablábamos y decíamos que tenemos déficit en lo que es el consumo de energía pura, pero por ahí lo que hay un montón de fuentes, porque hay mares para ver de qué forma hacemos energía hídrica, tenemos lugar y vientos para hacer energía eólica, pero falta investigar, falta poner plata, pero sol tenemos, pero en un alto territorio. Entonces lo que dice, tenemos abundancia de recursos, pero después en las debilidades te dice, bueno, lo que hablábamos hoy depende mucho de la agricultura y de los temas climáticos, justamente, lo que hablamos hoy, mucha inflación, que no hay se perdió la política fiscal. No hay inversión en energía, eso. ¿A dónde está? Ahí. Ah, está. Entonces, te dice, está la fortaleza, pero esto es lo que está pasando. Entonces, fíjense que hoy nosotros conocemos y sabemos que esto es verdad, que todo lo que dice acá es cierto, entonces podemos confiar en que cuando vayamos a utilizar alguna fuente de investigación de otro país, evidentemente también va a ser objetiva y va a ser suficiente la información para la toma de decisión. Bueno, y después para la preselección, el famoso clúster, que nombra tanto a Peseche en logística. ¿Qué es un clúster? Es una agrupación que lo que tiene características similares que permiten agruparse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que proponemos para hacer la preselección? Justamente, dejar de lado la corazonada, dejar de lado el me parecía, o el creía, o el pensé que. Dejar de lado la corazonada. ¿Qué te sonó? Efecto Jones. Pensé que bueno, correcto. Bueno, entonces, ¿qué le proponemos a ustedes? Que de esta manera tomen cuáles son las dos de la cantidad inmensa que van a tener que investigar, cuáles son las dos cuestiones que son vitales para su producto, ¿sí? Por ejemplo, para la tabla de longboard, ¿qué es vital? Que haya nieve, me imagino que haya nieve. No, las de longboard son las patinetas gigantes esas. Ah, no, son. No, la de Nowhere sí me voy a Marce, No, ya estás viejo. Sí, te da razón. No, pero que sea un país joven. Que haya cantidad que de. tenga un público joven, que se practique ese deporte también, o que haya alguna cultura que permita el ingreso, esas cosas. Tenga pavimento. Que tenga pavimento, claro, también. Que tenga buenos hospitales. A ver, ¿quiénes usan longboard? ¿Se imaginan un país de menos adelantado comprando un longboard? Los consumidores andando sobre calles que son de ripio, sin pavimento. Entonces hay un tema de nivel socioeconómico que tienen que evaluar ahí. Capaz que me equivoco, pues no tengo ni idea del mercado del longboard, pero es evaluar cuál es el mercado que aparentemente es el que funciona para los longboard y buscar la información que sirva para detectar eso. Entonces,
más o menos se comprendió. O sea, hay dos factores que van a ser las dos columnas que me van a tener todo el proyecto. Está la habilidad de ustedes identificar cuáles son las dos cosas que son vitales, que sin eso se cae todo. Entonces, en el eje de la Y y la X van a valorar justamente esas dos cuestiones. Y van a buscar en la mayor cantidad posible de países que ustedes puedan encontrar esa información y lo van a agrupar de esta manera, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes, o sea, la panacea de su producto está en este sector, ¿sí? Entonces quiere decir que todo el resto del mundo a priori queda fuera, porque en esos dos lugares, en esas dos columnas, hacen agua en alguna de las dos. En este caso harían agua en esta, en este caso harían agua en esta, por ejemplo. Agua al revés, depende de la valoración que ustedes le den como fundamental, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué proponemos? Que de esta manera queda fuera la corazonada para la investigación profunda, ¿sí? La investigación profunda es lo que vamos a ver ahora. En este caso, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer algún país que ni de casualidad se me hubiese ocurrido y que puede ser un muy buen cliente potencial, ¿sí? Puede que después en la profunda quede afuera, pero ingresa al grupo. Y también lo que puede pasar de esta manera es que se vaya alguno de mis preferidos a priori, ¿sí? Pero más o menos se comprendió. Y bueno, y para la preselección propiamente dicha, ¿a quién le suena Cage? ¿A Johnny Cage? Bueno, ponele un 2. ¿Qué les estuvo gustando la vez pasada? Que sea la clase B. No, que sea la caja que hablábamos la vez pasada. No, no es rugby, Lo que hablábamos en la clase pasada, que Juan nos mostraba, de la distancia cultural, la distancia administrativa, la distancia geográfica y la distancia económica. Pero acá vamos a hablar del revés, que fue lo que me decía que va a tener problemitas con... ¿Cómo se llama? Con el tipo. El muchacho, porque esto tiene copyright, pero yo lo tomo más que nada para hacer una cuestión de facilitarles a ustedes el trabajo. No vamos a hablar de distancia, vamos a hablar de cercanía. Y busquemos cuál es la cercanía cultural con ese grupito, ese clúster que elegimos, y vamos a ver cuestiones culturales. Y vamos a buscar 4 o 5 tips a nivel cultural y lo vamos a valorizar, ¿sí? Vamos a hablar de también una cercanía administrativa, que es lo que hablaba Fer recién. Capaz que si eligen China y trabajan en Yen, tienen esto va como trompada. Entonces, administrativamente va fácil. Pues no hay que hacer tanto papeleo. Eso van a tener que desarrollar en cada uno de los 4, 3 o 2 países que sean preseleccionados a través de la anterior selección y buscar las cercanías administrativas. Lo mismo las Eso lo sacan con la página de internet que les decía yo. ¿Sí? ¿Y eso no estaría bueno capaz hacerlo entre países que tengan algún tratado? Justamente en los tratados de países te van a dar cercanía económica, seguramente también una materia geográfica, pero más que nada económica y sobre todo esta, porque ese es el case de los business, de justamente lo que más me importa a mí, ¿sí? Ver mi producto, cómo se comporta en ese país, ¿sí? Cuál es la distancia que tengo al costo del producto, la venta, la distribución, todo lo que tenga que ver con el mercado propiamente dicho. Ahí, Marce, hay una pregunta que hoy no terminamos resolviendo cuando terminaron la presentación de ustedes y tenía que ver con cuáles son los factores por los cuales las empresas terminan internacionalizándose o exportando o estableciéndose en cada uno de los mercados que ustedes mencionaron, que como se hizo después más largo, no hicimos ese repaso. ¿Por qué exportarías o por qué te insertarías en Sudáfrica? ¿Por qué lo harías en Brasil? ¿Por qué lo harías en todo y cada uno de los países? Es decir, como decís vos, Tommy, los acuerdos internacionales que realizan los gobiernos entre sí, ¿en qué ayudan o en qué coadyuvan para que el empresariado de mi país quiera dar un pie hacia el proceso de internacionalización, que es un tema que todavía tenemos que ver en clases, el proceso de internacionalización de ese país, empezando quizás por exportaciones a través de trading o de terceros, luego haciendo exportaciones directas, estableciendo una representación comercial, una subsidiaria de ventas, una subsidiaria de producción, haciendo una alianza estratégica a través de lo que es licencia de marcas, haciendo una expansión a través de franquicias internacionales, pero el tema hoy era ¿qué cosas tienen cada uno de esos mercados en base a los acuerdos comerciales o acuerdos bilaterales que hay entre los gobiernos que impulsan al empresariado a que digan, che, acá tengo una beta?
¿Sí? Y esa es la pregunta que Marce dice, se hacen acá en Business Vicinity, habías puesto vos, le pusiste en Business, ¿sí? Y que tiene que ver con la pregunta que hacías, la sugerencia que hacías vos recién.